Querido pastor Danilo, sabemos que está en medio de ocupaciones el día de hoy. Hay reorganización y el pueblo de Dios allá en Guatemala está de fiesta y usted ha tomado su tiempo para acompañarnos. Gracias, pastor. Un fuerte abrazo. Buenos días, Pastor Danilo. Que el Señor le bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y bienvenido a su programa. Muchas gracias, mis apreciados hermanos, a cada uno de ustedes, mi hermana Rosy, mi hermano Catalín, mi hermana Male, mi hermano Willy, mis hermanos que siempre dan sus poemas, los acertijos, las reflexiones que Dios puede hacer con ustedes cada día. Bueno, doy gracias a Dios por el privilegio que me permite de poder estar con ustedes en esta mañana de este miércoles. Este es el último miércoles del mes de enero, hermanos. Así que finalizamos ya el mes de enero, el tiempo pasa rápido y esperamos que Dios pueda bendecir grandemente a todos nuestros hermanos. He escuchado de la conexión que se ha cortado. Siempre pasa cuando se tratan muchas veces estos temas muy importantes que se tienen que predicar, porque a veces muy poco se habla de lo que vamos a conversar en esta hora. Y esperamos que la sangre de Jesús pueda ser derramada sobre nuestras vidas, nuestros corazones, y que este mensaje pueda ser también compartido. Y yo sé que ustedes lo graban y se reproduce en YouTube y que muchas personas puedan unirse a ver detenidamente el tema, porque el tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con las escenas finales que estamos viviendo de la historia de nuestro mundo. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes. Estoy en el pueblo de Nevaj, es un municipio del departamento de Quiché. Aquí ya están los hermanos de la división. El pastor Abimelech ayer lo recogí en el aeropuerto, viajamos todo el día para acá. Y bueno, está también el pastor Domel y el pastor Manolo Nájera y mi persona que voy a acompañarles para poder realizar el trabajo de reorganización. Así que he tomado un tiempo para poder estar con ustedes en esta mañana de este miércoles. Ese es mi saludo general, mi hermana Rosy. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por este espacio. Y bueno, vamos en el tema 136. Hoy el tema 136 le decimos a todos los grupos, ya volvimos a subir el link de Facebook, así es que ahí está para que usted también nos ayude a compartir. El tiempo es suyo, querido pastor. Muchas gracias. Y saludos, saludos allá a nuestros hermanos, a nuestros queridos pastores también. Muchas gracias, mi hermana Rosy. Con mucho gusto serán entregados. Vamos a compartir pantalla para poder realizar el estudio en esta oportunidad. Tenemos el tema número 136 titulado El cerco divino que Satanás no puede romper. La parte 1, mi hermana Male, para poder tomar nota. Si Dios lo permite, la siguiente semana va a ser la parte 2 del tema El cerco divino que Satanás no puede romper. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Oramos para que Dios nos dé su Espíritu Santo, para que lo que salga de mis labios puedan ser palabras que puedan edificar, que puedan mostrar el camino. Simplemente somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Queridos hermanos, la Biblia dice claramente que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Pero esto tiene una condición. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender este punto. Recordemos que Balaam quería maldecir al pueblo de Israel a través de las artes misteriosas de aquella época. Balaam, tratando la manera de seguir el camino de la avaricia, el camino de la codicia, trató la manera de dejar el privilegio divino que el cielo le había concedido para poder ser una bendición como profeta, y trató la manera de usar las fuerzas misteriosas de la oscuridad para poder dar maldición al pueblo de Dios. Pero la escritura dice, contra Jacob no existe agüero ni adivinación contra Israel.
Querido hermano y querida hermana, graba esto en tu mente y en tu corazón. Cada uno de nosotros conocemos muy bien el mensaje de Dios. Puede ser que alguien en esta mañana esté escuchando por primera vez este tema y se va a tocar con algunos puntos muy interesantes, muy impresionantes, que son la realidad actual de nuestra humanidad. Queridos hermanos, en la introducción podemos ver que desde el Edén hasta nuestros días, el mismo engaño con diferente rostro. Noten esto. Este engaño comenzó desde el Edén y este engaño tiene diferentes rostros a través de todas las épocas. El espiritismo no nació en este siglo, ni comenzó con las limpias modernas, ni con la santería, ni con la astrología digital. Este engaño nació en el Edén. En Gálatas capítulo 3 del versículo, en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 4, en una parte fundamental, la Biblia dice, pero la serpiente era astuta y dijo a la mujer, no moriréis. Esta expresión debiera de repercutir a través de la historia por los instrumentos escogidos de Dios para poder entender que el fundamento del espiritismo está en la frase no moriréis, en la no inmortalidad del alma, que el alma no muere. Ese es el mensaje que el enemigo trata la manera de poder dar en todo momento para poder pervertir el mensaje de Dios. Queridos hermanos, quiero decirles que cada uno de nosotros necesitamos comprender la historia en la cual nosotros estamos viviendo. Aquí nace la primera doctrina falsa de la historia, la inmortalidad del alma. Satanás predicó su primer sermón sin cruz, sin arrepentimiento, sin juicio y sin ley. La historia de la redención, página 412, el testimonio dice, la doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Vean, hermanos, qué interesante. La inmortalidad del alma, la doctrina de no moriréis, es el fundamento del espiritismo moderno. Y ese fue el primer sermón que se predicó en el huerto del Edén. Satanás predicó su primer sermón sin cruz, sin arrepentimiento, sin juicio, sin ley, y que hay una vida eterna que se puede vivir gozando de nuestra propia voluntad, no ligada a la voluntad divina. Lamentablemente ese fue el sermón, queridos hermanos, y a través de la historia este engaño tomó diferentes formas. ¿Y cuáles fueron las formas que tomó? En Egipto a través de la magia, en Babilonia a través de la astrología, en Grecia a través de los oráculos, en Roma a través de la adivinación y en la Edad Media a través de la brujería. Vean, hermanos, cómo se conjuga el fundamento de la inmortalidad del alma en diferentes civilizaciones para que el enemigo pudiese engañar al mundo entero, a todos los habitantes de la tierra, a través de la magia que estaba muy erradicada en Egipto, a través del estudio de los astros. Hay una gran diferencia entre la astronomía y la astrología. La astronomía es una ciencia, la astrología tiene que ver con el poder místico, con el poder del espiritismo a través de los astros. Y a través del estudio de la astrología nace el horóscopo, donde la gente trata la manera de poder declarar el futuro de las personas viendo los astros, viendo el horóscopo, que en muchos lugares se conoce como la carta del diablo, el fundamento del diablo. Noten, queridos hermanos, cómo a través de la historia, como leíamos en la introducción, ese fundamento de la inmortalidad del alma, del espiritismo que nace por el primer sermón que predica Satanás en el huerto del Edén, es el mismo engaño con diferentes rostros.
El rostro que se presenta en una de las culturas antiguas, como es Egipto, es a través de la magia. En Babilonia, la astrología. En Grecia, los oráculos. Sí, esos oráculos dedicados a dioses, deidades paganas por la mitología, que lamentablemente está muy enraizada para este tiempo con muchas religiones. En Roma a través de la adivinación y en la Edad Media a través de la brujería. Estos principios que el diablo trata la manera de fundar en las diferentes formas del espiritismo, lamentablemente ha viajado a través de toda la historia con diferentes rostros. Y lo más triste, hermanos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estas formas de espiritismo, estas formas de engaño, estas formas de satanismo han viajado a través de todas las épocas y se conjugan, mis queridos hermanos, de una manera tan interesante cuando en el año de 1848 en Nueva York, en la casa de las hermanas Fox, comenzaron los golpes misteriosos, toc, 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 que marcaron el nacimiento oficial del espiritismo moderno. Sí, mis queridos hermanos, fue allí donde nosotros debemos de entender, según lo que dice Primeros Escritos. Vamos a leer lo que dice Primeros Escritos en la página 300. Dice los golpes misteriosos en Nueva York, en Rochester. Se alude aquí a incidentes relacionados con los comienzos del espiritismo moderno. En el año de 1848 se oyeron golpes misteriosos en la casa de la familia Fox, localidad situada a unos 55 kilómetros al este de la ciudad de Rochester, estado en Nueva York. En aquella época, mientras se hacían diversas conjeturas acerca de lo que pudiera causar los ruidos, Elena de White, basada en la visión por la cual se le había indicado que se trataba de una manifestación espiritista, anunció que estos fenómenos iban a desarrollarse rápidamente y que en nombre de la religión adquirirían popularidad y engañarían a muchísimos al punto de desarrollarse en la obra maestra del engaño satánico en los últimos días. Noten, mis queridos hermanos, que lo que había mencionado anteriormente en una vista que teníamos con relación a esos golpes misteriosos, con relación al fundamento, mis queridos hermanos, ¿de qué? De la hechicería antigua, de las diferentes formas, de cómo ha cambiado el espiritismo a través de la magia, de la astrología, de los oráculos, de la adivinación y de la brujería. Ahora trata la manera de infiltrarse en el mundo religioso, como lo dice Primeros Escritos. Anunció que estos fenómenos iban a desarrollarse rápidamente y que en nombre de la religión adquirirían popularidad y engañarían a muchísimo. Hoy nosotros debemos de estar preparados porque hoy estos golpes misteriosos que ya no se presentan a través de la magia, según el mundo egipto, ni se presentan a través de la adivinación, según el mundo romano, o de los oráculos según el mundo griego, ni se presentan también, queridos hermanos, en la brujería según la Edad Media. Hoy se está penetrando en la religión y están adquiriendo popularidad y engañarán a muchísimos al punto de desarrollarse, dice, en la obra maestra del engaño satánico en los últimos días. Este es un tema muy delicado, que cada uno de nosotros como pueblo de Dios debemos de tener mucho cuidado para poder entender el fondo de cómo el enemigo prácticamente es el mismo mensaje con diferentes máscaras. Lo que empezó con golpes en una pared, mis queridos hermanos, hoy golpea hogares,
escuelas, iglesias, hospitales, redes sociales. Hoy golpea diferentes sociedades, estelas sociedades, gobiernos. En Apocalipsis 16:14 está la cruda realidad de dónde provienen estos golpes misteriosos que están sonando en hogares, en escuelas, en iglesias, en hospitales, en redes sociales, en gobiernos y en el mundo entero. Y Apocalipsis 17:14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van al mundo entero para engañar a los fieles, a los escogidos. Sí, mis hermanos queridos, esa es la realidad de lo que nosotros necesitamos entender. Espíritus de demonios. Vayamos al contexto. Balaam, cuando Satanás quiere maldecir lo que Dios ya bendijo. En Números capítulo 23 y versículo 20, la escritura dice, él dio bendición y no podrá revocarla. Querido hermano y querida hermana, que escuchas este mensaje en este día, hay una bendición que el enemigo no puede cambiar, no puede quitar. Hay una bendición que el enemigo trata la manera de ocultar a través de todos estos golpes misteriosos, a través de la hechicería antigua, basada a la hechicería moderna que tiene que ver introducida a la religión popular. El enemigo quiere quitar la bendición del Gólgota, la bendición de que no hay poder que pueda maldecir a la humanidad en Cristo nuestro Salvador. Él dio bendición y no podrá revocarla. El mundo cayó bajo la maldición de la transgresión. El mundo cayó bajo la maldición del pecado. Allá en el huerto del Edén, cuando la mujer escuchó a Satanás a través de la serpiente, Satanás hizo lo que realmente quería, hechizar a la primera pareja en el huerto del Edén. Y aquí hay un punto muy importante, queridos hermanos. Cuidado con lo que escuchas y con lo que ves. El problema está en que el enemigo sabe que no puede quitar la bendición que Dios ha dado sobre la humanidad, a no ser que individualmente nosotros escuchemos la voz de la serpiente. El problema es cuando escuchamos la voz de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, entonces nosotros nos salimos del cerco de protección del Señor y entonces el enemigo puede maldecir. Dios quita su cerco de protección. Él dio bendición y no podrá revocarla. El enemigo trata la manera a través del fundamento del espiritismo antiguo y moderno, quitar una bendición a la humanidad, la bendición de que Cristo murió en el Gólgota, murió en el monte de la calavera, murió en esa cruz para poder dar una bendición, no a un pueblo, sino a la humanidad. Y ahí está el tema, cuando nosotros no entendemos realmente el punto. Números capítulo 23 y versículo 23. Qué lindo, hermanos, cuando dice, no hay hechicería ni adivinación contra Israel. Mi querido hermano y mi querida hermana, ¿tienes temor porque vives en un lugar como Gadara? En uno de los temas que vamos a estudiar las regiones de Gadara. ¿Qué era Gadara? ¿Qué había en Gadara? Y Cristo le dijo a los discípulos, vamos a Gadara. Y los discípulos no querían ir a Gadara, pero Cristo dijo, vamos a Gadara. Hoy en el mundo también hay lugares, ciudades, aldeas como Gadara, donde abunda el espiritismo, la maldad, donde abunda todas esas artes misteriosas. Y a veces hay personas que viven en medio de esas comunidades y tienen miedo porque oyen y porque ven. Querido hermano, no oigas ni veas. Confía en la voz de aquel que está contigo y que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, oh gusano de Jacob, dice el Señor a su pueblo para el tiempo del fin. No hay hechicería ni adivinación contra Israel.
Ay, Pastor Danilo, me dice una hermana, fíjese que yo tuve un problema con un vecino y el vecino es brujo, es hechicero y ha robado una prenda de mi ropa y está maldiciéndome con brujería. Yo le digo, no temas, hermana, porque no hay hechicería ni adivinación contra Israel. ¿Está escuchando, hermano? No hay hechicería ni adivinación contra Israel. Lo que Dios ha bendecido no puede ser revocado con maldición. Pero esto tiene una condición y la condición es que tú no escuches. Satanás robó la bendición de Adán y de Eva en el huerto del Edén porque ambos escucharon. La mujer escuchó a la serpiente y el hombre escuchó a su mujer y vino un problema. ¿Qué pasa actualmente en la humanidad? Cuando alguien está enfermo y los médicos no encuentran cuál es la razón del por qué esta persona está enferma, hay personas que van a buscar lo paranormal, van a buscar esas fuerzas misteriosas y aparentemente van a buscar a curanderos, a doctores, porque hoy usan ciertos nombres profesionales. Y sí, mis hermanos, porque esto en muchos lugares ya se conoce y es reconocido como una ciencia, porque el enemigo está metido allí. Los golpes misteriosos han abarcado el mundo en todas las esferas de la sociedad y el pueblo de Dios debe de estar despierto a no escuchar los golpes misteriosos que desde el año de 1848 han abarcado y el eco de esos golpes misteriosos también han llegado a muchas familias. No escuchen los golpes misteriosos, no escuchen ni vean, querido hermano, porque no hay hechicería ni adivinación contra Israel. Debemos de entender este punto muy importante para el pueblo de Dios del tiempo del fin. El problema es cuando oímos y cuando vemos. Nosotros no podemos oír ni podemos ver. Conozco a dos personas que no son de la iglesia, pero visitan la iglesia. Hoy uno ya es miembro de iglesia. Un predicador famoso aquí en Guatemala fue invitada un grupo de personas a una actividad y llamaron a un predicador popular, famoso. Y resulta de que comenzó a predicar y dos de los jóvenes que estaban allí, que son hijos de una hermana, que conocen el mensaje, conocen del sábado, conocen de la ley, estaban allí por su trabajo, escuchando pues que los gerentes de esa institución llamaron a este predicador popular para que predicara. Y este hombre quería realizar, como lo dice Primeros Escritos, eso popular dentro de las religiones, en donde las personas caen porque se impresionan. El hombre no podía hacer nada porque estaban esos dos jóvenes ahí. Esos dos jóvenes no son de la iglesia, pero conocen el mensaje. Y aquí está lo interesante. Este predicador decía, yo no puedo hacer nada porque aquí siento que hay incredulidad. Y estos dos jóvenes se miraron el uno al otro y mejor se salieron de la reunión. Y cuando se salieron de la reunión, este pastor popular comenzó a hacer esa obra que nosotros escuchamos y vemos en las iglesias actualmente, donde la gente se desmaya, la gente grita, la gente, bueno, no actúa conforme el espíritu de una persona cristiana. Y saben, hermano, lo interesante es que estos jóvenes me cuentan su testimonio y dicen, nosotros no podíamos estar ahí porque conocemos muy bien el mensaje. Y aquí es donde el conocimiento juega un papel importante. Cuando hay gente que sabe que es un lugar prohibido, como Saúl sabía que ir a buscar a la pitonisa de Endor, fue a Endor a buscar esa magia negra, fue a buscar a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dios quita su cerco de protección. Querido hermano, no vayas a Endor, no estés en Gadara, o si estás en Gadara, no oigas ni escuches.
porque no hay hechicería ni adivinación contra Israel. Lo dice la Biblia. Sí, mis hermanos. Ay, pastor, pero viera el poder. No te impresiones, porque si fuere posible, dice la Escritura, engañará a los escogidos. No corramos el mismo camino de Eva cuando escuchó la voz de la serpiente. Eva cayó, llegó a un terreno peligroso y fue hechizada. Y eso es lo que hace este poder del enemigo, ese poder satánico. ¿Qué dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 426? Oigan esto, hermanos, por favor. Mientras Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Yo quiero preguntar entonces, ¿cuál es la condición para permanecer bajo la protección del Señor? La fidelidad. No escuchar, no ver. Sí, golpes misteriosos. Sabemos de dónde provienen esos golpes misteriosos. Pero hay cuánta gente busca la curiosidad. A cuánta gente le gusta lo prohibido. Y aún conozco personas que conociendo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, les gusta escuchar las voces confusas y entonces Dios quita su cerco de protección. Creo que el testimonio es claro cuando nosotros vemos lo que la Escritura nos menciona. Mientras Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Qué interesante, hermanos, esta declaración poderosa. El cerco divino, la ley como muro de protección. Analicemos este punto, queridos hermanos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10 y el versículo 8, la Biblia dice, el que hiciere hoyo en el cerco, la serpiente lo morderá. Noten, hermanos, cómo Salomón escribe este texto. El que hiciere hoyo en el cerco, la serpiente lo morderá. Aquí tenemos que buscar la aplicación, porque esta es una aplicación. Cada palabra que hay en esta frase, en este texto bíblico, tiene un significado. Yo quiero preguntarle a mis hermanos, si habla de la serpiente que muerde, ¿quién mordió a Eva en el huerto del Edén? Fue Satanás. La serpiente muerde. Cuando nosotros hacemos un hoyo en el cerco, vamos a la aplicación. El cerco es un símbolo de la ley. La serpiente es un símbolo de Satanás y el hoyo es un símbolo de la desobediencia. Cuando tú eres desobediente, ¿por qué el pueblo de Israel no recibía el hechizo y la maldición y la brujería que Balaam echaba allá en el monte cuando miraba a Israel en una manera tan ordenada? Porque el pueblo estaba fielmente bajo ese cerco. Estaban fielmente bajo los mandamientos de Dios. Habían llegado ahí por una experiencia personal. Habían pasado 40 años. Aquella segunda generación había visto cómo sus padres habían muerto en el desierto por causa de separarse, de hacer hoyos en el cerco, desobediencia a la ley de Dios. Y por lo tanto el diablo los mordía en el desierto. Y muchos murieron, cayeron en el desierto porque fueron mordidos por la ponzoña de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Ese cerco, ese muro de protección son los 10 mandamientos. El que hiciere hoyo en el cerco, la serpiente lo morderá. No desobedezcas la ley de Dios, querido hermano. Cuando tú desobedeces los mandamientos de Dios, le abres un hoyo al cerco y la serpiente entra y te muerde. Y si te muerde la serpiente, entonces, querido hermano, tu mundo se derrumba. Pero hay todavía oportunidad si miramos nosotros a aquel que es vida. Hijos e hijas de Dios, página 55. El Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean un muro de protección en torno de sus seres creados. Qué lindo, hermanos, cómo se conjuga la Biblia y los testimonios. Los mandamientos son un muro de protección. No le hagas hoyo al cerco, querido hermano. Acércate más a Dios.
conoces la ley. Y si tú conoces la ley, no escuches los golpes misteriosos del tiempo del fin, que destruyen tu vida espiritual, que carcome el fundamento de tu vida espiritual. Y entonces tú estás en un lugar peligroso. Mi querido hermano, no vayas a los golpes misteriosos. No le abras hoyo al cerco, porque entonces no tendrás un muro de protección. La ley como muro de protección. Claramente lo dice el texto bíblico. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel en el desierto? Un tema que ya estudiamos aquí en Altar Familiar. ¿Recuerdan las serpientes ardientes? Cuando Dios retira el cerco en Números 21:6, y Jehová envió serpientes ardientes. En Primera de Corintios 10:11 la Biblia dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y en la matutina Conflicto y Valor, en la página 34, dice, cuando los hombres se separan de Dios, se colocan bajo el dominio de Satanás. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente y se olvidó de la recomendación que Dios le dijo, que no se separaran el uno del otro, pero se quedó fascinada de ver cómo la serpiente le habló, como hoy en día. Ese fue un golpe misterioso a la imaginación de Eva. El diablo con sus golpes misteriosos impresiona a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, los impresiona. Y cuando los impresiona, los hombres se separan de Dios y entonces se colocan bajo el dominio de Satanás. Alguien me preguntaba, ay pastor, pero ¿por qué vino este poder maligno a mi vida? Si yo temo al Señor, yo no sé si alguien de su casa le abrió la puerta al enemigo y se separó del amor de Dios, y entonces esta persona se colocó bajo el dominio de Satanás. ¿Cuántos, queridos hermanos, en este tiempo del fin escuchan golpes misteriosos, escuchan la voz de la serpiente y se separan de Dios y se colocan bajo el dominio de Satanás? Y entonces se retiran del cerco de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, cuando las serpientes entraron y mordieron al pueblo y muchos murieron. Cuánto dolor espiritual causa la mordedura de la serpiente. Yo no sé si en esta mañana más de algún hermano o hermana o alguien que nos está siguiendo a través de Facebook o de Zoom le ha abierto la puerta, ha escuchado la voz de la serpiente, se ha dejado dirigir por esos golpes misteriosos y se separan de Dios y se colocan bajo el dominio de Satanás porque se quedan impresionados. Nunca había visto una cosa tal cual. ¿Cómo es posible que esto pasa? Conozco personas que a veces pierden las cosas o sienten que algo malo les está pasando, y porque son influidos por un familiar, por un amigo o yo no sé, conociendo el temor de Dios, conociendo el mensaje del tiempo del fin, buscan esta ayuda y van a Endor. Sí, van a buscar ayuda a Endor, van a buscar ayuda al diablo, pero Endor es una máscara. El Endor moderno hoy es el lugar donde muchos cristianos van, y a veces van para que nadie los vea. Saúl se disfrazó porque no quería que esta pitonisa lo reconociese, porque Saúl había dado la orden de exterminar a todos los que practicaban estas artes misteriosas, porque todos los que practican hechicería, brujería, espiritismo, llevan la maldición de Dios, y había una pena de muerte para este tipo de personas. Y Saúl había dado la orden, había eliminado, había expulsado dentro del pueblo de Israel a estas personas que practicaban estas cosas. Pero cuando él se separa de Dios, es desobediente, le abre un hoyo al cerco, al muro, entonces la serpiente lo muerde y este Saúl se viste y va a Endor, y ahí es donde la serpiente lo muerde y muere conforme la serpiente le dice. Mi querido hermano y mi querida hermana, ¿cuántos tal vez en la agonía de ver el sufrimiento de un familiar
y lamentablemente no hay receta, no hay medicina y están desahuciados por la ciencia médica. Sí, la ciencia médica es correcto, es medicina, ciencia médica, Dios lo deja, pero a veces la gente escucha, no, mire, aquella persona hace esto y solo le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, una piedra, un asunto muy delicado. Mi querido hermano, tenga mucho cuidado, porque muchos se quedan fascinados con lo que escuchan y están abriéndole un hoyo al cerco. Y la serpiente entra y la serpiente los muerde. Cuando los hombres se separan de Dios, se colocan bajo el dominio de Satanás. El veneno de la serpiente y el antídoto del cielo. Sí, hermanos queridos, fuimos mordidos un día por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Sentimos los efectos de esa mordedura que de generación en generación nosotros hemos visto cómo la maldición ha venido a la tierra, cómo nosotros hemos heredado una naturaleza expensa a la enfermedad, una naturaleza que está condenada a la muerte. Esas son las consecuencias de la mordedura de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, porque hubo un golpe misterioso en el Edén y lamentablemente nuestra madre Eva quedó hechizada de ese golpe misterioso y hoy la raza humana sufrimos las consecuencias. No heredamos el pecado de Eva y de Adán, heredamos las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Cuántos padres de familia traen maldición a su casa cuando buscan esos golpes misteriosos? Le abren la puerta al enemigo, el enemigo entra y se goza en destruir a los niños, a los jóvenes, y entonces quedan hechizados y en esa casa se va la protección de Dios, se va la bendición, el veneno de la serpiente y el antídoto del cielo. Veamos este subtítulo muy lindo, hermanos. En número 21, 8 al 9, la escritura dice, cualquiera que mirare vivirá. En Juan 3, 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 53, 5, herido fue por nuestras rebeliones. Hoy la gracia está abierta todavía. Hoy Cristo intercede desde el lugar santísimo y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No hay hechizo, no hay brujería, no hay astrología, no hay adivinación ni magia, negra ni blanca, roja, todo lo que usted quiera, contra aquel que escucha la voz de Dios. En Testimonios para los Ministros, en la página 92, dice, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, y se pedía a todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes que miraran para vivir, también el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has escuchado golpes? ¿Has ido tras esos golpes misteriosos? ¿Has visto esos fenómenos paranormales? ¿Te has quedado impresionado en ese terreno hechizado por los golpes misteriosos donde está el veneno ponzoñoso de la serpiente que se llama Diablo y Satanás? Un joven, un niño, un adolescente, una señorita ha caído en ese terreno peligroso. Querido hermano, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos al Gólgota, miremos a la cruz del Calvario. Ahí está el antídoto que todos necesitamos para poder ser curados por la mordedura de la serpiente. La serpiente vencida en la cruz. Consumado es. Esto no le gusta al enemigo. La palabra consumado es fue cuando Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. La palabra consumado es
Si tan solo nosotros pudiésemos entender el gran significado de la palabra consumado es, fue la derrota del enemigo, la victoria del príncipe de paz. Consumado es. Alabado sea el nombre de Dios, porque con las palabras consumado es, nos da el antídoto para encontrar vida eterna. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué lindo, hermanos. Ahí está el antídoto para los golpes misteriosos. Ahí está el antídoto para las fuerzas misteriosas de la oposición. Aunque con tu conocimiento tú te hayas desviado y hayas buscado esos golpes misteriosos, hay un antídoto bajo las palabras consumado es, tan profundo, tan ancho, tan alto, tan grande, que la mente finita no puede entender. Pero cuando nosotros confiamos como un niño confía en su padre, nosotros somos más que vencedores de aquel que trata la manera de desviarnos del objetivo divino. La hechicería prohibida y condenada, la brujería, el espiritismo, en la hechicería entran todas las artes misteriosas. En Deuteronomio 18, 10 al 12, la Biblia dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No lleves a tus hijos ante estos, entre comillas, digamos, médicos curanderos. No los lleves. No pases a tus hijos por el fuego. No los lleves a la hechicería y a la brujería. No les hagas amuletos. Ay, es que padece de ojo. Le vamos a poner esto acá. Vamos a pasarle pimienta. No practiques adivinación, ni hechicería, ni brujería. No se haya hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Miren, hermanos, aquí están toda la conjugación y lo menciona Deuteronomio. Todo lo que había en el pasado, hoy también está en el futuro, pero con diferente rostro. Y vean lo que dice la escritura. El adivino, el sortílego, el agorero, el hechicero, el espiritista, el encantador, el adivino, el mago, el que consulte a los muertos, este que consulte a los muertos, este es el espiritismo. Todo esto es abominación, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Se están dando cuenta, hermanos? La Biblia lo menciona. Es abominación. Apocalipsis 21:8. Los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego. Sí, todos los que practican estas artes misteriosas ya están condenados por la palabra para el lago de fuego. Pero pueden salvarse si se arrepienten como el mago, según Hechos. Había aquel hombre que había gastado tantos libros en brujería, en magia negra, en magia, y agarró todos esos libros y los quemó y se arrepintió y se convirtió. Sí, también hay antídoto para aquel que de corazón quiere arrepentirse y pedir perdón por todo lo que hizo. Sí, mis hermanos, qué lindo el Evangelio. Historia de los patriarcas y profetas, 672. Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. En el conflicto de los siglos, en la página 544, también nos dice, la Biblia declara que los espíritus, como se solían llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Un cristiano, alguien que guarda los mandamientos de Dios, no tiene que dejarse impresionar por lo que escucha ni por lo que ve. Confía en Dios, porque si tú escuchas y ves y sales de ese cerco, la serpiente te muerde. Y si el veneno es poderoso,
Solamente un milagro puede hacer que tú puedas salir de ese problema. Sí, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Cuál es la condición para permanecer en el cerco? Obediencia completa. Lean todo el Salmo 119. Santidad. Lean todo el capítulo 12 de Hebreos. Renuncia al ocultismo. Hechos 19, como le pasó al personaje que mencionaba. Dependencia total de Cristo. Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Consagración diaria. Romanos capítulo 12. Y para poder tener una reflexión final, una historia real. Una noche, un misionero fue rodeado por una tribu hostil que planeaba matarlo. Humanamente no había escapatoria, pero de repente se retiraron sin hacerle daño. Tiempo después, algunos de ellos se convirtieron y confesaron: no pudimos atacarte porque habían hombres luminosos armados protegiendo tu casa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Qué lindo, hermanos, cuando confiamos. Conclusión. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. Sí, yo invito a mis hermanos en esta mañana, en altar familiar. Vamos a abrigarnos del Altísimo. Querido hermano, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién te podrá hacer daño? Satanás puede maldecir, puede engañar, puede intimidar, puede atacar, pero no puede romper el cerco que Dios ha puesto alrededor de un alma obediente, consagrada, con los ojos puestos en el Gólgota. Que podamos tener puesta nuestra mirada en el Gólgota. Cuando Dios protege a su pueblo, ninguna brujería funciona. Ningún ataque del enemigo prospera. Ningún plan de Satanás puede romper el cerco divino. El enemigo no te puede tocar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios bendiga su palabra. Es mi deseo en oración. Y que la gracia y la paz del cielo sea con cada uno de los presentes. Miremos al Gólgota, miremos a Jesús. Ahí está el antídoto poderoso. Y nadie puede romper el cerco cuando estamos con Cristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del cielo quede con todos. Es mi mejor deseo en oración. Amén. Invitados para la segunda parte de este tema el siguiente miércoles. Parte 2, el cerco divino que Satanás no puede romper. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, Amén. 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 Amén, amén. Ahora sí. Ahora sí, escucha. Amén, amén. Sí. Muchas gracias, querido pastor. Un momentito que tenemos aquí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Gracias, pastor, por este tema tan poderoso, tan poderoso. Estábamos quitando el altavoz, pastor, porque lo teníamos con altavoz aquí para que se escuchara bien claro. Qué bonito, qué bonito, Y sí, me llamó mucho la qué bonito atención. que vamos a tener una segunda parte, perdón. Sí, exacto. Qué bonito es cuando esos talleres, pastor, son de mucha bendición, esos temas, porque cuando usted está hablando de Endor, no vaya a Endor. Creo que el enemigo ha puesto muchos lugares de Endor hoy día, modernos, como películas. Vamos a ver una peliculita. No, no, no es tan indefenso, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Y usted ve escenas que no son como tiene que ser. O el teléfono es un lugar del Endor, no vaya ahí. Nos metemos muchas veces, curiosidad. Te ve en Facebook, ve una cosa y cuando te das cuenta, dele, escarba, más. Cuando te das cuenta, pasó 1 hora, 2 horas dedicando a ese lugar. Y muchas cosas más. Eh, Me llamó mucho la atención lo que usted dijo. No mire y no escuche. Eso. Amén. ¿Qué miramos y qué escuchamos? Amén. Porque esos lugares donde Eva fue, son encantadoras al principio. Nos gusta, a nuestros gustos, a nuestros placeres, despierta todas esas partes y dedicamos tiempo a eso.
Que Dios nos ayude, pastor, de verdad, hermano Danilo, que esos lugares de endor, cortemos con eso, cortemos, porque la presencia de Dios no está ahí. Y también no hacer esos huecos en el muro, porque esos huequillos, así donde se mete la serpiente, ¿verdad? Donde se mete. Que Dios nos ayude de verdad, cerrar huecos y pedir a Dios la presencia y el poder de lo alto y no salir del cerco, no salir, no abrir el cerco. Que Dios nos ayude Amén. a mantener el cerco cerrado en la obediencia. Amén. Pastor, hay una hermana que nos escribe y dice que cuando ella era pequeña, la llevaron, su madre visitaba a una mujer de esas, de Endor, y la llevaba a visitar. Ella no creía porque era niña, dice que incluso ella no entraba, pero sabía que iban a ese tipo de lugares. Y cuando llegó a ser adulta, ya mayor, dice que comenzó a enfermarse y no sabía por qué ella estaba enferma. Y los doctores le buscaban una cosa y otra y no encontraban nada, no se diagnosticaba con nada, pero tenía problemas con su cuerpo, comenzaba a temblar tipo Parkinson y entonces comenzaron a pensar que ella tenía problemas mentales. Dice que acudió a un pastor y dice que hicieron una serie de oraciones y se pusieron a recordar. Ella, como había venido a la iglesia, ella creyó que solo con el bautismo le bastaba y que todo eso había quedado perdonado y que nada de eso había influido en su vida. Pero aparentemente esto tuvo una repercusión cuando ella fue adulto. Y ese pecado aún no se había confesado y Satanás reclamaba a esta persona como suya. Así es que por eso le ocasionaba toda esta serie de cosas. Y dice, a pesar de que ella oraba a Dios y le pedía que por favor la curara, que viera y ella estudiaba, ella luchaba para hacer, pero dice que ni el estudio, ya no podía casi que ni leer, pero se dio cuenta que el enemigo la estaba reclamando para él, por lo que había sucedido desde pequeña. ¿Cuánta influencia, pastor, tienen los actos de los padres sobre nosotros? Porque una niña inocente que la llevaban y sin embargo, ¿cómo abarcó su vida cuando fue adulto mayor? Mm. Y dice que hicieron una serie de oraciones, ella pidió liberación, pero liberación de espíritus malos, porque ella tenía como una posesión, no voy a decir qué posesión, pero ella sí cree que tenía algo que Satanás la pedía y dice que después de eso Dios la ha liberado y ella ahora sabe que cómo influye estas cosas sobre los niños pequeñitos y que muchas veces se dejan incluso con familiares y no sabemos qué tipo de familiar o dónde pueden llevar a nuestros hijos cuando nosotros dejamos a nuestros hijos pequeños, dice ella. Así es que, pastor, que Dios nos ayude y que veamos cómo este tipo de cosas afecta por años a a los hijos de un padre que pudo haber hecho este tipo de cosas, pastor. Y que nosotros creemos que es milagroso, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no debemos de confesar y son necesarias confesarlas, pastor. Es muy difícil, mi hermana Rosy, muy terrible. Estamos viviendo en las escenas finales de la historia del mundo y nosotros debemos de ser muy cuidadosos porque podemos traer el mensaje de Endor a la iglesia con una doctrina falsa. Doctrinas de demonios, dice la escritura, ¿sí? Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Mi hermano Catalín, muy importante, muy importante. Pero es que es algo curioso, los jóvenes a veces en las escuelas, sin saberlo, hay que instruir a nuestros hijos, hermanos, no a la ouija, no a los juegos diabólicos. Hay tantos juegos, tantas invocaciones. Los niños ni por curiosidad ni por nada separarse, ¿ya? Se ¿Ya? le escucha bajito, pastor. Tal vez si se acerca un poquito, se Sí. les... Yo les contaba la experiencia de esos dos jóvenes que Sí. conozco. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí Tiene que hay acercar el micrófono más. Sí, besos. sí, sí. Sí. Vamos a acercar el micrófono más.
Sí, yo les conté la experiencia en esta predicación de esos dos jóvenes que estuvieron ahí en esa reunión, que esta gerente quería la bendición por un pastor popular, pero este hombre lo hacía con mensajes. Hay que ser cuidadoso con lo que leemos aún, mi hermano Catalín. Cuidadoso. Hay personas, hay pastores, voy a impresionar. Es que ya a los hermanos no les gustan los mensajes de la Biblia y los testimonios. Comienzan a buscar un tema por internet. Vamos a ver qué encontramos allí. Vamos a ver, cuidado, cuidado, porque recuerden que Balaam era el profeta, pero no llevaba un mensaje de Dios. Llevaba un golpe misterioso. Cuidado, cuidado. Y estos jóvenes que no son miembros de iglesia, que fueron a esa reunión por su trabajo, pero son temerosos de Dios, van a la iglesia, diezman, a pesar de que no son miembros, dan sus diezmos, son vegetarianos, son muchachos que luchan como hijos de hermanos, pero tienen bien claro bien claro el mensaje. Cuando se dieron cuenta de que este hombre no podía hacer nada y decía, es que aquí hay incredulidad, decía este pastor popular, muy famoso ese pastor aquí en Guatemala, muy famoso ese hombre. Y decía, es que hay incredulidad aquí en este lugar. Entonces estos dos muchachos se salieron y cuando se salieron ellos, ya dice, hoy sí ya no hay incredulidad. Cuando usted tiene el conocimiento de Dios, hermano, y ve algo que no está de acuerdo, sálgase, vaya, huya, huya, no se quede ahí. El tema, mi hermano Catalín, es la curiosidad. Ay, ¿cómo está? Miren lo que está pasando. Están leyendo las manos. Vamos a ver qué me dice. No, que el pajarito es un pajarito amarillo, un canario. Le va a sacar ahí un papelito y le va a leer el futuro. Cuidado. Son golpes misteriosos. Son atractivos. Y ahora, con el celular. ¿Cuántos con el celular? Aquí, mi hermano Catalín, tú dijiste algo muy interesante. Vamos a Endor, fácil ir a Endor al celular. Ahí. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, amén, pastor. Que Dios nos ayude. Amén. El enemigo es técnico hoy día, pastor. ¿Verdad? Como usted dijo, hay incredulidad, ¿verdad? Pero es técnico. De forma técnica te lo dice. Pero nosotros hoy día sabemos que los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ya sabemos que no tenemos que llegar a esos lugares. Y Dios ha dado el discernimiento, pastor. Esos temas son de gran bendición, pastor. Esos temas son talleres para nosotros, porque nos da el conocimiento y también podemos discernir ahora dónde tenemos que estar, qué tenemos que ver, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, porque sabemos que el único lugar donde tenemos que ir es a los pies de Jesús, es ahí, y hacer y en la obediencia, formar ese círculo de la ley de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Muy lindo el tema, pastor. Y ansioso también para para la segunda parte. Que lo esperamos el próximo miércoles, Sí. si Dios nos los permite, pastor, aquí nuevamente en el altar familiar, el próximo miércoles. Bueno, mi hermanita Male. Bueno, nada más darle gracias al Señor por... Perdón, Vale, ¿puedo hacerle una pregunta Claro que al sí, adelante. pastor? Esta semana tuve la oportunidad de que me llamó un hermano que va a la iglesia a visita, ¿verdad? Que si le podíamos visitar a una vecina de él que escucha ruidos en la casa y que pasan cosas que si un pastor de la iglesia nosotros lo podía visitar. Entonces yo le dije, me mandó el número de la vecina de ella para ver si lo vamos con algún pastor de la denominación de nosotros, ¿verdad? Pero yo estoy esperando que algún pastor llegue para hablar con él, para ver si podemos visitarla a la señora, pero la señora es una persona ajena a la iglesia, ¿verdad? Nada más que quiere que le ayuden con el problema que tiene, que dice que le visitó otro pastor evangélico y que siguen oyendo los ruidos y tienen problemas en la casa, como parecido a lo que usted decía, ¿verdad? Los ruidos. En este caso, ¿cómo funciona eso para nosotros, como la denominación de nosotros o los pastores? Porque una vez el hermano Jaime a mí me dijo, hermana, eso es peligroso. Cuando pasan cosas de esos tipos de cosas, por lo menos a mí, él tenía sus reservas con eso. Hermana,
tenemos que ser muy cuidadosos. Muy correcto lo que decía el pastor Jaime. En primer lugar, si la gente lo pide. Cuando la gente lo pide, podemos. Nos sucedió una experiencia con el pastor Abimelech y varios miembros de la división en un país de Latinoamérica. Le escuchamos nuevamente muy bajito, pastor. ¿Puedes subir el micrófono? Sí, perdón que... Vamos a ver aquí. Nos pasó una experiencia a nosotros con el pastor Abimelech y otros pastores de la división en un país de Latinoamérica, más que todo de Sudamérica. Una hermana pidió, por favor, pastores, vayan a orar por mi hija, vayan, por favor, oren por mi hija, vayan a la casa de mi hija, por favor, necesito que vayan. Yo le dije, hermana, tenemos una ordenación de un pastor hoy en la tarde, era sábado. Por favor, vayan, hermanos, vayan. Y insistente ella. Entonces yo le digo, hermana, pero tu hija quiere que nosotros oremos por ella. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 35 años y quiere algo ella con la iglesia. No, no quiere nada, pero yo quiero que vayan a la casa de ella. O sea, era un pedido de la madre, de ella. Entonces yo le digo, hermanos, bueno, tomemos un poco de tiempo porque la hermana quiere, pero no nos decía nada. Cuando nosotros llegamos, hermanos, entramos a la casa. Hermanos, solo yo entro a la casa, ya siento mi cuerpo muy pesado. Y la señora, la hija de la hermana, estaba parada en una esquina donde estaba una mesa. Había una muchacha adolescente de 15 años. Queridos hermanos, yo me le quedo viendo al pastor Abimelech y él también, y le digo, cantemos, hermanos. Y comenzamos a cantar, y cuando comenzamos a cantar, la mujer se cae. Y comenzó a hablar con una voz que no era de ella. Sus ojos se le dieron vuelta, no se le miraban los ojos, se le miraba blanco los ojos. Y empezaba a hablar palabras torpes. Hermanos, fue una experiencia que me bastaría mucho tiempo para contarlas, pero ya no tengo tiempo. Hermana, nosotros no podemos ir a lugares cuando la gente no nos pide. ¿Ya? No podemos ir a Endor. Sí podemos ir a Gadara cuando hay necesidad. Cristo dirigió a su pueblo, a sus hijos, a los discípulos a Gadara. No los llevó a Endor. ¿Entienden eso? ¿Entienden esa diferencia? ¿Qué es ir a Endor y qué es ir a Gadara? Fue a Gadara porque ahí había gente poseída que Cristo sabía que había necesidad. Cuando la gente tiene necesidad, aquí la respuesta para mi hermana. Cuando la gente tiene necesidad, hermanos, ayúdenme, como el endemoniado pidió ayuda, quería liberarse el endemoniado. Hay padres de familia que buscan ayuda porque sus hijos están poseídos. Ahí nosotros podemos ir. Pero cuando la gente no pide, hay que tener cuidado. Vean esto para finalizar, la experiencia que tuvimos nosotros, que la insistencia de la hermana, pero la hija de la hermana no quería oración. Cuando yo le pregunto a la hermana, porque gracias a Dios, la mujer se liberó, después de 4 horas se liberó. La hermana nos dice, hermanos, gracias por venir, es que yo a ella siempre le hablo de Dios, pero hermana, pero si ella no siente la necesidad, ¿y ella a qué se dedica? La mujer practica brujería, hechicería. ¿Cómo vamos a ir nosotros a pedir a Dios porque un brujo se arrepienta? Si quiere arrepentirse, que queme todos esos libros que tiene, que ya no practique nada, que se arrepiente, que busque a Dios. Pero no vamos a ir a meternos nosotros así a un lugar prohibido. Ese es un asunto. No podemos hacer eso, hermanos. Pero cuando hay alguien que pide, siente la necesidad, vamos con Dios. Pero antes de llegar a hablar con la gente, oiga, señora, señor, disculpe, ¿por qué usted pide oración? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿desde cuándo sucedió esto? No, es que visité a tal persona que hicimos. Usted no sabe, hermana. No sabemos. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Y yo creo que el consejo del pastor Jaime, muy, muy acertado. Pero no podemos subir también de la responsabilidad. En una oportunidad, a los discípulos de Jesús le llevaron un muchacho que tenía ese tipo de problemas. Y los discípulos estaban mal espiritualmente. No pudieron sacar a ese demonio de ese muchacho. Y Jesús le dijo, generación incrédula, ¿cuánto tiempo tengo que estar con vosotros? Este espíritu no sale sino solamente con ayuno y oración. Así que
Oremos al Señor para que Dios nos ayude. No juguemos con el tentador, no tentemos a Dios. Dios no puede ser tentado, pero no vayamos para que digan, no, es que Dios me va a guardar, me va a cuidar, yo voy a ir ahí, no me va a pasar nada, porque yo voy a hacer lo bueno y lo malo. No, hermano, no vaya, huya, váyase a otro lado, deje que la gente quede ahí. Pero si hay una persona que siente la necesidad y vamos a hacer algo porque Dios pueda obrar un milagro, pues vamos con el poder de Dios. En primer lugar, humillando nuestros corazones, pidiendo perdón al Señor. Cuando suceden estas cosas hay que decir, Señor, yo he quebrantado tu ley, he pecado contra ti, he quebrantado los 10 mandamientos. De una y de otra forma los he quebrantado. Perdóname, Señor. Y entonces, en el poder de Dios, Él puede obrar. Lo único que podemos hacer nosotros y decir, Jehová te reprenda, Satán, es lo único que podemos hacer. Lo demás, Cristo lo hace por nosotros. Es mi respuesta a mi hermana Rosy, a la hermana que estaba preguntando. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, mi hermanita Patricia, yo lo veo justamente como el alcohólico, ¿verdad? Si no quiere salir de ahí, él es el primero que tiene que buscar ayuda, pero si él no reconoce que tiene un problema, dice que no se le puede ayudar. Y Lo que pasa, lo que ujú, pasa es que ellos le dicen a él, porque él sabe que va de visita a la iglesia a nosotros. Él va de visita a la iglesia a nosotros. Entonces, como ellos son vecinos, le dijo que si podían llevarlos, ¿verdad? A los pastores de nosotros. Pero todavía estos días solo el pastor Lino, que ya sabemos que a él le cuesta un poco hablar y eso. Entonces estamos esperando darle respuesta a la señora, pero sí es complicadillo. Yo sé que esto es complicado. claro. Pregunte, hermana, pregunte, ¿desde cuándo comenzó a escucharse eso? Si ella no ha practicado brujería, porque hay gente que se mete a lugares y luego sale, que le pida perdón a Dios. Dígale, ¿sabe qué? Pídale perdón a Dios. Y si de repente usted, algún hijo, algún familiar practica o juega o ve, oye, recuerden oír y ver, pidan perdón a Dios. Llevémoslos al Gólgota. Está el antídoto para esos problemas. El alma más débil, dice el testimonio, el alma más débil que confía en Cristo nuestro Señor puede hacer huir a Satanás y todos los demonios. Lo dice el escrito. Amén. Amén. Y así lo creemos, Dios mío. Que Dios nos ayude. Y pastor, hay una hermana que dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Mis hijos están pequeños, el papá no es converso, no es de la iglesia, no permite que vayan a la iglesia y les permite que vean películas, videojuegos y con juegos malignos, dice ella. Yo no se los permito, pero el padre que no es inconverso lo permite. Por favor, dice ella, ¿qué puedo hacer? Yo ya no sé más qué hacer, dice nuestra hermana. Es complicado. Hay que orar al Señor. Lo único que tenemos es la oración. Cierto. En hogares divididos donde el esposo es incrédulo y la esposa es creyente, es una lucha grande que tienen nuestras hermanas. Lo que le digo a mi hermana es que no abandone su lucha, que ore mucho a Dios. Dios tiene poder. Si el esposo no quiere nada de Dios, que ella les enseñe a sus hijos, que trate la manera. Y entonces va a haber una influencia poderosa que va a estar allí con mi hermana. Que no ceda, pero que sea prudente también. La Biblia dice, la mujer casada con un incrédulo que no se separe de él. Sí. Y que luche en la vida cristiana. Amén. Y Amén. Dios Amén. proveerá, Dios bendice. Hay que creerlo, sí, mi hermanita. Hay que creerlo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner esa protección. Pastor, nuestro agradecimiento. Ya no le quitamos más tiempo. 8:28 de la mañana, Pastor. Sé que su agenda hoy estará muy ocupada. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, volveremos a estar aquí en el altar familiar con la ayuda de Dios con nuestro querido pastor Danilo Monterroso. Dice una hermana, no abandone su lucha y ore por su familia y sus hijos, hermana. Amén. Así sea, oremos.
Las bendiciones proceden del cielo cuando nosotros con fe creemos que están para nosotros y para nuestros hijos. Vamos a venir en oración, pastor, por favor, guíenos y nos ayuda también con la bendición del Amén, cielo. amén, amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, perdona nuestros pecados. Solamente pedimos el perdón. Aquí confesamos que hemos quebrantado tu ley. Muchas veces hemos hecho hoyos en el cerco. Y vez tras vez hemos sido mordidos por la ponzoñosa mordedura de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hoy no traemos ningún poder humanamente posible para poder buscar solución, sino vamos al Gólgota. Por la fe vamos al lugar santísimo. Ahí está nuestro antídoto. Y hoy decimos, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Sana, Señor, nuestras vidas. Sana a nuestros hijos, sana a nuestras familias. Sana a tu pueblo. Ayúdanos a no salirnos del cerco. Si alguien ha pasado por problemas difíciles o está pasando por situaciones difíciles, ruego, Señor, que puedan ver a Jesús. Miradme a mí, dice, salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová Dios de los ejércitos. Mirad y vivid. Sí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, bendice este tema en nuestros corazones y ayúdanos a ser prudentes, cuidadosos, de no escuchar los golpes misteriosos. Ayúdanos a no ir a Endor, sino buscar almas en Gadara, junto al poder de tu Espíritu Santo. Cuida de nuestros hijos, Señor. Cuida de tu iglesia y ayúdanos a ser personas sabias para el tiempo del fin. ¿Qué podemos decir? Lo único que podemos decir es: Jehová te reprenda, Satán. Por la sangre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, Que la merced de la reunión en nuestras almas puedan quedar. Amén. 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 Con mucha reverencia busquemos la bendición de Dios. No perdamos la bendición de Dios en este día, hermanos. No la perdamos por nada del mundo. Desperdiciemos la bendición de nuestro Dios. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, amén. Amén, amén, Gracias, amén. pastor. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Queridos hermanos, hasta mañana, si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente aquí en el altar familiar. Hoy invitados a las 8 de la noche en Agua de Vida para el Alma, SMI Costa Rica, transmitiendo en la noche. Y mañana un tema de familia con la bendición del cielo. Mi hermanita Lali, Dana, mi hermanita Julie, mi hermanita Aide, mi hermanito Anselmo, mi hermanita Joana, mi hermanito Germán, mi hermanita Damaris. Querido pastor, nos despedimos. Esperamos que la bendición del cielo nos acompañe. No salga de casa sin antes no haber pedido la bendición del Señor. Huyamos de lo que vemos y de lo que oímos. Apartémonos de las cosas que son abominables delante de nuestro Dios. Y mantenga el Amén. cerco, ¿verdad? Amén. Manténgase en el cerco. Amén. No haga ni un huequillo, ni un milímetro, ¿verdad? Que Dios nos Que ayude. Dios nos ayude. Amén.
Bueno, hacemos el conteo. Y decimos 1, 2 2 y tres. 3. Bendiciones, hermanos. Una fuerte abrazo. Gracias, pastor. Chao, gracias, querido pastor. Bendiciones. Bendiciones. Dios les Chao, bendiga. hermano. Gracias a Chao. todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, Un hermanos, abrazo para Chao. hermana todos. Joana, hermana Male, hermana Damaris, y a todos, hermano Will. Chao, hermano. Chao, bendiciones. Feliz día. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Danilo. Amén, que aquella. Bendiciones, niño. Dios te bendiga, hijito. Cuídate mucho. Bendiciones, Es pastor. Dana, es Dana. Ah, Dana. Ok. Dios te bendiga a la niña. Bendiciones para todos. Amén. Suri también y todo el equipo ahí de familiares. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Saludos a todos, saludos hermano Danilo, saludos a todos. Amén, amén. Bendiciones, hermano Roque, Jared y Suri que están ahí. Fuerte abrazo. Yanis. Ahí están, Yanis. Puro valiente viajador. Chao. Chao, hermanos. Chao, Feliz día. bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. El Señor los acompañe. Chao. Amén.